La noche que todo cambió, el sol del atardecer pintaba de naranja los cerros áridos de Chihuahua mientras Esperanza Morales revisaba por última vez la camioneta Ford que usaría esa noche. A sus 28 años, era una de las pocas mujeres que manejaba ganado en la región, un trabajo que había heredado de su padre junto con el rancho San Miguel. ¿Segura que no quieres que te acompañe, mija?, preguntó su padre, Roberto Morales, limpiándose las manos grasosas en un trapo mientras salía del taller. Esa zona está muy solitaria por las noches. Esperanza sonrió, ajustándose el sombrero vaquero que siempre llevaba. El cuero estaba desgastado por años de trabajo bajo el sol implacable del desierto. Papá, llevo haciendo esto desde los 15 años. Además, si movemos el ganado por la noche evitamos el calor del día y los problemas con los rancheros vecinos por el agua. Roberto asintió, aunque la preocupación no abandonaba su rostro curtido. A los 65 años, había visto demasiadas cosas en esos desiertos como para no estar alerta. Lleva el radio portátil. Y si no regresas antes de las 11, salgo a buscarte. Esperanza subió a la camioneta, una Ford F-150 del 98 que, aunque vieja, conocía cada sendero y cada piedra de la región. El motor tosió antes de encender, pero finalmente ronroneó con la familiaridad de miles de kilómetros recorridos. Regreso en 3 horas máximo, gritó por la ventanilla. El ganado solo necesita moverse al sector norte. Es rutina, papá. Roberto la vio alejarse por el camino de terracería, levantando una nube de polvo que se perdía en la inmensidad del desierto. No podía imaginar que esa sería la última vez que vería a su hija. La estación de radio tocaba música norteña mientras Esperanza conducía hacia el pastizal donde había dejado el ganado esa mañana. El camino serpenteaba entre mezquites y nopales, una ruta que conocía de memoria pero que requería concentración total por las noches. A las 8:30 de la noche llegó al área de pastoreo. Las vacas se habían agrupado cerca del abrevadero natural, comportándose normalmente. Con movimientos expertos, comenzó a guiarlas hacia el sector norte usando silbidos y gritos que había perfeccionado durante años. «Ándale, gueritas. Vámonos», gritaba, dirigiendo a las 47 cabezas de ganado que componían esa porción del rebaño. El trabajo fluyó sin problemas durante la primera hora. Las vacas respondían bien y la luna llena proporcionaba suficiente luz para maniobrar. Esperanza se sentía satisfecha, terminaría temprano y podría ayudar a su padre con los libros de contabilidad antes de dormir. Pero a las 9:45 de la noche, mientras reunía a las últimas vacas rezagadas, notó luces acercándose por el camino principal. No era su padre. Estas luces venían de la dirección opuesta, desde el poblado de Terlingua. El vehículo se detuvo a unos 200 metros de distancia. Por un momento, Esperanza pensó que podría ser algún ranchero vecino, pero algo en la forma en que las luces permanecían encendidas sin acercarse la inquietó. Subió a su camioneta y intentó comunicarse por radio con la casa. «Papá, ¿me copias? Hay un vehículo cerca del sector norte. No lo reconozco». La respuesta fue estática. La radio, que funcionaba perfectamente cuando salió, ahora solo emitía interferencia. Durante los siguientes 20 minutos, el vehículo misterioso permaneció inmóvil. Esperanza terminó de mover el ganado, pero la presencia de esas luces la tenía nerviosa. Decidió regresar a casa por una ruta alternativa, evitando pasar cerca del vehículo desconocido. Encendió su camioneta y comenzó a alejarse, pero en su espejo retrovisor vio que las luces del otro vehículo se activaron y comenzaron a seguirla. En el rancho San Miguel, 11:15 de la noche, Roberto caminaba de un lado a otro en el porche de la casa principal. Esperanza nunca llegaba tarde sin avisar. A las 11:30, intentó contactarla por radio sin éxito. «Algo no está bien», murmuró, dirigiéndose al establo donde guardaba su propia camioneta. A medianoche, Roberto llegó al área de pastoreo. Encontró el ganado correctamente reubicado en el sector norte, pastando tranquilamente bajo la luna. Pero no había rastro de Esperanza ni de su camioneta. Durante las siguientes 3 horas, recorrió cada sendero, cada barranca, cada lugar donde la camioneta podría haber tenido problemas mecánicos. Gritó su nombre hasta quedar ronco.
pero el desierto solo le devolvía el eco de su propia desesperación. Al amanecer, con el corazón destrozado y las manos temblorosas, Roberto condujo de regreso al rancho y marcó el número de la policía municipal. Mi hija desapareció anoche, le dijo al comandante que atendió la llamada. Se llama Esperanza Morales. Salió a mover ganado y nunca regresó. Así comenzó un misterio que consumiría los siguientes 9 años de la vida de Roberto Morales, sin saber que la verdad estaba enterrada bajo toneladas de arena del desierto, esperando a ser descubierta por una perforadora petrolera. Guión bajo 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 guión. El descubrimiento que cambió todo 9 años después, desierto de Chihuahua. 6 de la mañana el sol apenas comenzaba a pintar el horizonte cuando la cuadrilla de perforación de Pemex llegó al sitio designado cerca de Collame del Sotol. Miguel Herrera, supervisor de la operación, bajó de su camioneta revisando las coordenadas en su GPS. Aquí es, muchachos, gritó a su equipo. Punto de perforación 127B. Según los estudios geológicos, deberíamos encontrar petróleo a unos 200 metros de profundidad. Los trabajadores comenzaron a descargar el equipo pesado mientras Miguel inspeccionaba el terreno. Era una zona árida típica del desierto chihuahuense, con mezquites dispersos y tierra compactada que parecía no haber sido tocada por años. Jefe, le gritó Carlos, el operador de la perforadora, hay algo raro aquí. Miguel se acercó al punto señalado. En el suelo había una depresión ligera, como si la tierra hubiera sido removida y luego se hubiera asentado de manera irregular. Probablemente sea un viejo pozo de agua, respondió Miguel. En los años 60 había muchas exploraciones por aquí. Empiecen a perforar con cuidado. A las 10:30 de la mañana, después de atravesar apenas 15 metros de tierra y roca, la perforadora se detuvo abruptamente. Carlos frunció el ceño, revisando los indicadores. Miguel, ven acá. La perforadora está tocando algo que no es roca. Algo metálico. Miguel se acercó al panel de control. Los sensores indicaban claramente que habían encontrado una obstrucción metálica grande. Paren la máquina, ordenó. Vamos a tener que excavar manualmente. Durante las siguientes 2 horas, el equipo trabajó cuidadosamente con palas y picos, removiendo la tierra que rodeaba el objeto metálico. Poco a poco, comenzaron a emerger formas familiares, un parabrisas, una defensa, la cabina de un vehículo. ¡Dios mío!, exclamó Carlos cuando quedó al descubierto el logo de Ford en la parrilla. Es una camioneta. Miguel se acercó, limpiando el polvo acumulado en las placas del vehículo. Las letras y números estaban descoloridos pero legibles, CHH 485C. Hay que reportar esto inmediatamente, dijo Miguel, sacando su teléfono celular. Esto no es un accidente. Alguien enterró esta camioneta aquí deliberadamente. Rancho San Miguel, 2 de la tarde. Roberto Morales estaba en el taller reparando un compresor de aire cuando vio aproximarse la patrulla de la policía ministerial. Su corazón se aceleró involuntariamente. Después de 9 años, cualquier visita policial lo llenaba de una mezcla de esperanza y terror. El comandante Raúl Mendoza bajó del vehículo acompañado de un detective más joven que Roberto no conocía. Mendoza había trabajado en el caso de Esperanza desde el principio, y Roberto podía leer la gravedad en su expresión. Buenas tardes, Roberto, saludó Mendoza, quitándose el sombrero. Necesitamos hablar contigo. ¿Encontraron algo?, preguntó Roberto, limpiándose las manos grasosas en un trapo. Creemos que encontramos la camioneta de Esperanza, respondió Mendoza directamente. Una empresa petrolera la desenterró esta mañana en el desierto, cerca de Collame. Roberto sintió que el mundo se tambaleaba a su alrededor. Durante 9 años había imaginado ese momento, pero ahora que llegaba, no sabía cómo reaccionar. ¿Desenterraron? ¿Qué significa eso? Alguien la enterró, Roberto. Deliberadamente. A unos 20 metros bajo tierra. El detective más joven, que se presentó como David Sánchez, explicó los detalles del hallazgo mientras Roberto procesaba la información en estado de shock.
Necesitamos que vengas con nosotros para identificar formalmente el vehículo y sus contenidos, dijo Mendoza. Sabemos que es difícil, pero es importante para la investigación. Sitio de excavación, 3:30 de la tarde. Cuando llegaron al sitio, Roberto quedó asombrado por la operación que se había montado. Había vehículos policiales, personal forense y una grúa industrial trabajando para extraer completamente la camioneta del hoyo. La Ford F-150 de Esperanza estaba notablemente bien preservada. El clima seco del desierto había actuado como conservador natural, y aunque estaba cubierta de tierra y óxido, era claramente el vehículo que había visto partir esa noche de septiembre, 9 años atrás. ¿Es la camioneta de Esperanza?, preguntó Mendoza suavemente. Roberto asintió, incapaz de hablar. Se acercó al vehículo y pudo ver a través de las ventanas sucias algunos objetos personales de su hija, su sombrero vaquero colgado del espejo retrovisor, una botella de agua medio vacía en el portavasos, y su mochila de cuero en el asiento del pasajero. No hay restos humanos en el vehículo, informó el forense jefe. Pero hemos encontrado evidencia de que la camioneta fue conducida hasta aquí y luego enterrada usando maquinaria pesada. El detective Sánchez mostró a Roberto una serie de fotografías de las huellas encontradas en el sitio. Estas marcas indican que se usó al menos una retroexcavadora y posiblemente un camión volteo para mover toda esta tierra. No fue un trabajo rápido ni amateur. Roberto estudió las imágenes, tratando de procesar las implicaciones. ¿Están diciendo que alguien planeó esto? ¿Qué se prepararon para enterrar la camioneta? Eso parece, respondió Mendoza. Roberto, necesito preguntarte algo difícil. ¿Esperanza tenía enemigos? ¿Alguien que pudiera querer hacerle daño? Roberto reflexionó durante un momento largo. Su hija era querida en la comunidad, trabajadora, sin vicios ni problemas con nadie. Era una buena muchacha, comandante. Nunca se metía en problemas. Su única preocupación era el rancho y ayudarme con el negocio. El forense se acercó con una bolsa de evidencia. Señor Morales, encontramos esto en la guantera. ¿Puede confirmarnos que pertenecía a su hija? Dentro de la bolsa había una cadena de plata con un pequeño dije en forma de herradura, un regalo que Roberto le había dado a Esperanza en su cumpleaños 25. Es suya, confirmó, su voz quebrándose por primera vez. Se la regalé 3 años antes de que desapareciera. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el desierto de tonos dorados y rojizos, Roberto contemplaba la camioneta de su hija siendo cargada en un camión de la policía científica. Después de 9 años de incertidumbre, finalmente tenían evidencia concreta. Pero también tenían la terrible confirmación de que alguien había orquestado cuidadosamente la desaparición de Esperanza. La pregunta que now torturaba su mente era simple pero aterrorizante: ¿quién tenía los recursos y la motivación para hacer algo así? Y más importante aún, ¿dónde estaba su hija? Secretos enterrados. Comandancia de Policía Municipal, Collame del Sotol, 8 de la mañana del día siguiente. Roberto Morales se sentó frente al escritorio del comandante Mendoza, quien tenía esparcidos sobre la mesa los reportes preliminares del análisis forense. La mañana era fresca, pero el calor ya comenzaba a filtrarse a través de las ventanas de la modesta comandancia. Roberto, tenemos resultados del laboratorio, comenzó Mendoza, ajustándose los lentes para leer mejor. Encontramos huellas dactilares en el volante y las manijas que no pertenecen a Esperanza. ¿De quién son?, preguntó Roberto, inclinándose hacia adelante. Estamos procesándolas en la base de datos estatal. Pero hay algo más. Mendoza hizo una pausa. También encontramos restos de sangre en el asiento del conductor. Roberto sintió un puño invisible apretando su pecho. ¿Mucha sangre? No mucha, pero suficiente para indicar que hubo algún tipo de altercado o lesión. Los resultados de ADN tardarán unas semanas, pero es muy probable que sea de Esperanza. El detective Sánchez entró a la oficina cargando una caja con evidencias adicionales. Comandante, hay algo que debe ver, dijo, sacando una fotografía. Nuestro equipo técnico revisó el motor de la camioneta. Alguien desconectó el sistema de encendido después de que el vehículo llegara al sitio donde lo enterraron. ¿Qué significa eso?, preguntó Roberto.
Que la camioneta llegó al sitio funcionando perfectamente, explicó Sánchez. Después, alguien se aseguró de que no pudiera volver a encender. Es como si quisieran garantizar que nunca saliera de ahí. Mendoza estudió la fotografía del motor desmontado. Roberto, necesito preguntarte algo incómodo. Esa noche, cuando Esperanza salió a mover el ganado, ¿notaste algo inusual? ¿Algún vehículo extraño en la zona? Roberto se frotó la frente, tratando de recordar cada detalle de esa noche que había repasado mentalmente miles de veces. No vi nada extraño cuando ella se fue. Pero, Roberto hizo una pausa, ahora que lo pienso, esa mañana había pasado una camioneta por el rancho. El conductor preguntó por direcciones hacia las minas abandonadas de Presidio. ¿Recuerdas algo sobre el vehículo o el conductor? Era una Suburban negra, vidrios polarizados. El conductor era un hombre mayor, tal vez de unos 50 años. Tenía acento de ciudad, no era de por aquí. Sánchez tomó notas rápidamente. ¿Dijo algo más además de preguntar direcciones? Preguntó si había mucho tráfico por las noches en los caminos hacia las minas. Me pareció una pregunta extraña en ese momento, pero no le di importancia. Bar El Oasis, Collame del Sotol, 7 de la tarde después de un día agotador en la comandancia, Roberto decidió parar en el bar local antes de regresar al rancho. Necesitaba procesar todo lo que había aprendido, y la soledad de su casa no le atraía esa noche. El bar estaba moderadamente lleno con trabajadores locales y algunos empleados de la compañía petrolera que todavía estaban en la zona. Roberto se sentó en la barra y pidió un tequila. ¿No es usted el papá de la muchacha que desapareció? Preguntó el cantinero, un hombre mayor llamado Esteban que conocía a toda la gente del pueblo. Sí, soy Roberto Morales. Vi en las noticias que encontraron su camioneta. ¡Qué cosa tan terrible, oiga! Roberto asintió, bebiendo lentamente su tequila. A su lado, un hombre de unos 40 años que parecía forastero escuchaba la conversación con evidente interés. Disculpe, dijo el hombre, volteándose hacia Roberto. No pude evitar escuchar. ¿Su hija desapareció hace 9 años? Así es, respondió Roberto, estudiando al extraño. ¿Usted es de por aquí? No, vengo de Chihuahua capital. Me llamo Óscar Ruiz, extendió la mano. Soy periodista de investigación. He estado siguiendo casos de desapariciones en el estado. Roberto estrechó la mano con cautela. Durante años había evitado hablar con periodistas, pero algo en el comportamiento directo de este hombre le inspiró confianza. ¿Qué tipo de casos? Óscar bajó la voz. Casos donde hay evidencia de que autoridades locales podrían estar involucradas. He documentado al menos 12 desapariciones en esta región en los últimos 10 años, todas con características similares. ¿Similares cómo? Personas que desaparecieron sin dejar rastro, investigaciones que se detuvieron abruptamente y evidencia que desapareció o fue contaminada. Roberto sintió un escalofrío. Recordó la frustración de los primeros meses después de la desaparición de Esperanza, cuando las investigaciones parecían avanzar muy lentamente. ¿Usted cree que alguien en la policía? No puedo probar nada todavía, interrumpió Óscar. Pero hay patrones. Por ejemplo, ¿sabía que el oficial que inicialmente manejó el caso de su hija renunció a la policía 2 semanas después de que ella desapareciera? Roberto se quedó helado. ¿Qué oficial? Teniente Fernando Guzmán. Estaba a cargo de la investigación inicial. Según los registros, renunció por motivos personales y se mudó fuera del estado. Roberto Never había escuchado ese nombre. Según recordaba, el comandante Mendoza había estado a cargo desde el principio. Eso no puede ser correcto. El comandante Mendoza siempre ha estado a cargo de la investigación. Óscar sacó una libreta de su bolsillo y la hojeó hasta encontrar una página específica. Fernando Guzmán fue quien recibió la denuncia inicial de desaparición. Mendoza solo tomó el caso después de que Guzmán renunciara. ¿Nadie le dijo esto? La mente de Roberto comenzó a procesar las implicaciones. Si habían ocultado información sobre el oficial original a cargo, ¿qué más le habían ocultado?
Señor Ruiz, ¿qué piensa hacer con esta información? Estoy escribiendo una serie de artículos sobre desapariciones en Chihuahua. Pero necesito más evidencia antes de publicar algo. ¿Estaría dispuesto a hablar conmigo oficialmente? Roberto consideró la propuesta. Durante 9 años había confiado en las autoridades para encontrar a su hija. Pero si había corrupción involucrada, tal vez necesitaba ayuda externa. Sí, respondió finalmente. Pero quiero saber todo lo que usted sabe. Rancho San Miguel, 10:30 de la noche de regreso en su casa, Roberto no podía dormir. Las revelaciones del periodista habían abierto preguntas que no se había planteado antes. Si realmente había un patrón de corrupción, ¿cómo podía estar seguro de que cualquier autoridad le diría la verdad? Decidió revisar todos los documentos del caso que había guardado durante años. Archivos, números de teléfono, notas de conversaciones, todo estaba almacenado en una caja en su oficina. Mientras revisaba los papeles, encontró algo que había olvidado, un número de teléfono que alguien había dejado en su buzón 2 semanas después de la desaparición de Esperanza. La nota decía, si quiere saber la verdad sobre su hija, llame a este número. No confíe en la policía local. En ese momento, Roberto había pensado que era una broma cruel de alguien. Pero ahora, con todo lo que había aprendido, la nota tomaba un significado completamente diferente. Con las manos temblorosas, marcó el número. Para su sorpresa, alguien contestó. Bueno. Habla Roberto Morales. Encontré una nota con este número. Es sobre mi hija Esperanza. Hubo una larga pausa. Señor Morales, he estado esperando su llamada durante 9 años. Mi nombre es Fernando Guzmán. Necesitamos hablar urgentemente, pero no por teléfono. ¿Puede encontrarse conmigo mañana en el Puente Internacional de Ojinaga? A las 2 de la tarde. La llamada se cortó, dejando a Roberto con más preguntas que respuestas. Fernando Guzmán, el oficial que supuestamente había renunciado y desaparecido. ¿Qué sabía él que había estado ocultando durante todos estos años? La verdad emerge del desierto Puente Internacional Ojinaga Presidio, 2 de la tarde. Roberto llegó al punto de encuentro con 20 minutos de anticipación. El puente que conectaba México con Texas estaba moderadamente transitado con vehículos comerciales y turistas. Se estacionó en la zona de espera mexicana y observó cada vehículo que llegaba. A las 2 de la tarde en punto, un hombre de mediana edad con gorra de béisbol y lentes oscuros se acercó a su camioneta. Roberto bajó la ventanilla. ¿Roberto Morales? Sí. ¿Usted es Fernando Guzmán? El mismo. Síguame a un lugar más privado. Condujeron hasta un pequeño restaurante alejado del tráfico fronterizo. Guzmán eligió una mesa en el rincón más apartado y pidió que le sirvieran café. Señor Morales, lo que le voy a contar puede poner en peligro nuestras vidas, comenzó Guzmán, bajando la voz. Por eso me fui de Chihuahua hace 9 años. ¿Qué sabe sobre mi hija? Guzmán respiró profundamente antes de continuar. Esperanza descubrió algo que no debía haber visto. Esa noche que desapareció, no fue casualidad que estuviera en esa zona del desierto. ¿Qué quiere decir? Había una operación de tráfico de drogas usando las rutas de ganado como cobertura. Los narcotraficantes habían corrompido a varios oficiales locales, incluyendo al comandante Mendoza. Roberto sintió que el mundo se desplomaba a su alrededor. ¿Mendoza está involucrado? Mendoza coordina las rutas para el cartel. Y usa su posición para asegurar que ciertos caminos estén libres durante los traslados. Esa noche, Esperanza llegó justo cuando estaba pasando un envío grande. Guzmán sacó un sobre de manila de su chaqueta. Tengo fotografías, grabaciones, documentos. Todo lo que pude reunir antes de que me descubrieran. Por eso tuve que fingir mi renuncia y huir. Roberto abrió el sobre. Dentro había fotografías de vehículos del cartel en zonas que reconocía cerca de su rancho, grabaciones de conversaciones entre Mendoza y hombres que no reconocía, y documentos que mostraban pagos regulares a varios oficiales. Si tiene esta evidencia, ¿por qué no la entregó a las autoridades estatales o federales? Porque no sabía hasta dónde llegaba la corrupción.
¿Y a quién le iba a creer un oficial de pueblo contra un comandante con 20 años de servicio? Guzmán señaló una fotografía específica. Esta fue tomada 2 días después de que su hija desapareciera. Muestra a Mendoza dirigiendo la operación para enterrar la camioneta. En la foto, Roberto podía ver claramente a Mendoza supervisando a varios hombres que operaban maquinaria pesada en el desierto. Era evidencia irrefutable de que el comandante había estado involucrado en el encubrimiento. ¿Dónde está mi hija, Fernando? La expresión de Guzmán se ensombreció. No lo sé con certeza, pero tengo una teoría. Hay un rancho clandestino a unos 60 kilómetros de donde encontraron la camioneta. Lo usan para procesar a personas que representan una amenaza para la organización. ¿Procesar? Algunos los eliminan. A otros los obligan a trabajar para ellos o los venden a otras organizaciones. Roberto, su hija podría estar viva, pero después de 9 años. Roberto no podía procesar completamente lo que estaba escuchando. ¿Qué puedo hacer? Hay un agente federal en quien confío, Isabel Ramírez de la Unidad Especializada contra el Crimen Organizado. Ella ha estado investigando las conexiones del cartel en Chihuahua. Con esta evidencia, podría construir un caso. Guzmán escribió un número en una servilleta. Llámela esta noche. Dígale que viene de mi parte y que tiene evidencia sobre la operación de Collame del Sotol. Pero sea muy cuidadoso, Roberto. Mendoza tiene informantes en todas partes. Rancho San Miguel, 8 de la noche de regreso en su rancho, Roberto llamó al número que Guzmán le había dado. La agente Ramírez contestó personalmente. Agente Ramírez, habla Roberto Morales. Fernando Guzmán me dijo que la contactara. ¿Dónde está Fernando ahora? Hemos estado tratando de localizarlo durante años. En un lugar seguro. Tengo evidencia sobre una operación del cartel que involucra al comandante Mendoza y la desaparición de mi hija. Señor Morales, ¿puede reunirse conmigo mañana en El Paso? Esto es muy delicado para manejarlo por teléfono. Roberto acordó el encuentro. Esa noche apenas durmió, procesando la posibilidad de que Esperanza pudiera estar viva después de todos estos años. El Paso, Texas, Oficina Federal, 10 de la mañana del día siguiente. La agente Ramírez resultó ser una mujer de unos 45 años, profesional pero comprensiva. Revisó meticulosamente toda la evidencia que Roberto había traído. Esta información confirma sospechas que hemos tenido durante años, dijo finalmente. Podemos usar esto para obtener órdenes de cateo y arrestar a Mendoza y sus cómplices. ¿Qué hay sobre mi hija? Vamos a investigar el rancho que mencionó Guzmán. Pero Roberto debe prepararse para cualquier posibilidad. Después de 9 años, entiendo. Solo quiero saber la verdad. Rancho clandestino, desierto de Chihuahua, 6 de la mañana, 3 días después. La operación federal coordinada por la agente Ramírez involucró a más de 50 agentes de diferentes corporaciones. Roberto esperó en una camioneta a distancia segura mientras las fuerzas especiales asaltaban el complejo. 2 horas después, Ramírez se acercó a él con expresión grave. Roberto, encontramos evidencia de que Esperanza estuvo aquí. Documentos con su nombre, fotografías, está. No encontramos su cuerpo. Pero hay registros que indican que fue transferida a otra ubicación hace aproximadamente 6 años. Roberto sintió una mezcla de alivio y desesperación. ¿Entonces podría estar viva? Es posible. Arrestamos a varios miembros de la organización. Con la evidencia que tenemos, algunos podrían cooperar a cambio de reducción de condenas. Comandancia de Collame del Sotol, 2 de la tarde. El arresto del comandante Mendoza causó shock en la comunidad local. Roberto observó desde su camioneta mientras los agentes federales lo esposaban y lo subían a un vehículo oficial. Mendoza lo vio desde la ventanilla del vehículo. Sus ojos se encontraron por un momento, y Roberto pudo ver en ellos una mezcla de odio y derrota. Epílogo, Rancho San Miguel. 6 meses después Roberto recibió una llamada de la agente Ramírez. Roberto, tenemos noticias. Uno de los arrestados cooperó. Esperanza fue vendida a una organización en Guatemala hace 6 años. Estamos coordinando con las autoridades guatemaltecas para localizar y desmantelar esa red.
Roberto sintió que su corazón se aceleraba. ¿Hay esperanza de encontrarla? Sí, Roberto. Hay esperanza real. Mientras colgaba el teléfono, Roberto miró hacia el horizonte del desierto donde había perdido a su hija 9 años atrás. El mismo desierto que había guardado los secretos de una red de corrupción ahora estaba revelando la verdad. No sabía si volvería a abrazar a Esperanza, pero por primera vez en casi una década, tenía algo más que dolor y preguntas sin respuesta. Tenía esperanza. Y en el silencio del atardecer chihuahuense, eso era suficiente para seguir adelante. Final. La investigación que surgió del hallazgo de una camioneta enterrada en el desierto expuso una red de corrupción que llegaba hasta las más altas esferas del poder local. 12 personas fueron arrestadas, incluyendo al comandante Mendoza y varios oficiales corruptos. La búsqueda de Esperanza Morales continúa, pero ahora con la certeza de que la verdad, como su camioneta, eventualmente emerge incluso de los lugares más profundos y ocultos.